Bueno, como comentábamos más temprano, ayer tuvimos una muy interesante información entregada por el Servicio Nacional de Migraciones y el Instituto Nacional de Estadísticas, cuyo título es Estimación de personas extranjeras residentes en Chile en el año 2023. Bueno, según estos datos, el total estimado es de 1.900.583 personas residentes al 31 de diciembre del 2023, lo que representa un crecimiento de 82.000 personas en relación al año 2022. Queremos comentar estos resultados y para ello saludamos a esta hora al vocero del Movimiento Acción Migrante e integrante de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, Eduardo Cardoso. Eduardo, muy buenos días, gracias por recibir esta comunicación. Muy buenos días, Patricio, un gusto hablar con ustedes, a las órdenes. Sí, para nosotros también. Bueno, ¿qué comentario general podríamos hacer sobre este resultado? Hablábamos de cómo se consolida muy fuertemente la comunidad venezolana como la mayoritaria, pero más allá de eso, que es una obviedad, ¿no?, que se deriva del artículo, del informe. ¿Sobre qué puntos te parece que habría que poner atención? Yo creo que hay dos cosas que marcan un poco el informe. Es un crecimiento de la migración y es el producto de que perdura la situación que genera esta migración. Por tanto, perdurando la situación en Venezuela, va a incrementarse seguramente los flujos migratorios acá. Por un lado eso, y por otro lado yo creo que un crecimiento de la migración irregular, y esto es producto de que evidentemente las políticas que se están llevando adelante para la regularización de las personas no están brindando resultados, y por tanto el porcentaje de migración irregular ha crecido. Por otro lado, desde el punto de vista de la información en general, la migración que está llegando es una migración muy joven. Yo creo que el porcentaje no lo estudié mucho en detalle, pero creo que el porcentaje es mayor de gente joven en este último tiempo, por lo que veo en este informe. Tendríamos que verlo, pero en general es gente muy joven. Por tanto, son personas que van están en edad laboral, por tanto van digamos a tener facilidad para poder insertarse a nivel laboral. Y por otro lado, desde el punto de vista de una sociedad que está envejeciendo, también es bueno, porque van a garantizar, digamos, el desarrollo del país en ese aspecto, digamos. Lo otro es un poco en qué condiciones se insertan estas personas, y un poco la crisis de las políticas que estamos viendo, y que vemos que se van, digamos, con este crecimiento, si no se mejoran, van a generar problemas. Por otro lado, por otras noticias que hemos visto, independientemente de esta información, vemos también que cómo hace falta políticas interculturales, porque ya se han visto, y lo hemos lamentablemente podido ver en encuentros con respecto a situaciones que se dieron últimamente, y algunos discursos también un poco racistas que hemos visto en algún comentarista en la televisión, ¿verdad? Sí, sobre eso te quería preguntar, Eduardo, porque por un lado estos informes son bien importantes para poder levantar información. Hay que insistir siempre en esto. Sin información precisa es imposible implementar buenas políticas públicas. Por eso es tan importante el censo, como es importante este informe también, más o menos en el mismo sentido, ¿no? Saber cuántas personas hay, qué edad tienen, dónde están distribuidas y así sucesivamente, para poder tener mejores políticas migratorias. Pero por el otro lado está también esto que empieza a predominar. Yo creo que te refieres al colega de apellido Neme, que dijo algo así como
vuélvanse con su arepa de donde vinieron, ¿no? Parafraseando, porque ni siquiera lo dice directamente, es como la gente piensa que, ¿no? Y bueno, se instala este sentido común que es complicado. ¿Cómo ves tú el tema, más allá de que uno lo puede lamentar, por lo menos desde acá lo lamentamos, el tema de qué puede hacer mejor el Estado para evitar que este tipo de sentimientos proliferen en la población o en la ciudadanía? De que no haya un quiebre Yo creo cultural que entre quienes llegan y quienes están, o quienes ya estaban, ¿no? Yo creo que lo que hace falta es generar espacios interculturales en donde justamente las diferencias interculturales se conversen, de manera de que no, digamos, que haya un espacio en donde se genera esa dinámica sin jerarquizar, y que eso permita, digamos, una más fácil inserción de la gente. En la medida en que, digamos, estén enfrentados discursos, eh, no es posible, si no hay ese espacio, digamos, ese espacio que es necesario cultivarlo en general, y que es necesario promoverlo con políticas públicas. Si eso no se da, van a seguir habiendo estos choques en donde evidentemente no son buenos, no contribuyen a nada, y tampoco resuelven el tema. Entonces, estamos en una situación que es bien compleja. Una vez conversábamos con algunos amigos sobre experiencias concretas de lo que... Y yo decía, hay todo un periodo de tiempo entre que la persona arriba al país y obtiene sus documentos, que ese tiempo se podría utilizar en generar charlas organizadas, ordenadas, que se explique cuál es el país, cómo funciona todos los ámbitos en el país con las personas, y también una política general que diga lo que son las migraciones, y que en definitiva las migraciones han existido siempre, y que son fenómenos que los países con la mejor buena voluntad, aunque quieran cerrar las fronteras y pongan un militar cada metro en la frontera, las migraciones van a continuar igual, porque es parte de cómo funciona la humanidad desde hace muchísimo tiempo, y entonces hay que prepararse para eso. El gran problema es que estamos por lo menos un cuarto de siglo atrasado en eso, en políticas interculturales reales. Y también tenemos y nos topamos con algunos discursos de odio, desde sectores políticos, desde representantes políticos, y muchas veces desde las propias autoridades, que no contribuyen a eso. En definitiva, hay que aprender a saber convivir juntos, y reconocer una cuestión que no hemos visto, es decir, salvo la radio, que siempre se preocupa de este tipo de cosas, pero digo, de poner en valor qué es lo que aporta la migración a la sociedad en la cual se inserta. Entonces yo creo que en esos aspectos son las cosas que faltan, y es lo que nos hace decir a nosotros que más que una crisis migratoria, lo que estamos teniendo es una crisis de políticas migratorias. Sí. Porque digamos, los flujos migratorios no los vamos a detener con políticas, ni cerrando fronteras, ni nada. A propósito, de eso, Eduardo, sí. Estamos conversando con Eduardo Cardosa, vocero del Movimiento Acción Migrante, integrante de la Cátedra de Racismos y Migraciones de la Universidad de Chile. A propósito de eso mismo, y de la frase de vuélvanse con su arepa de donde vinieron, ¿no? Tú describías que el origen de la situación que tenemos actualmente es la situación a su vez en Venezuela, ¿no? Y que ya sabemos que esa situación no va a cambiar en el corto plazo, y que no depende del gobierno chileno que aquello ocurra. Por lo tanto, más que, voy a decirlo así, a rebelarse contra algo, lo que hay que hacer más bien es tratar de enfrentarlo, ¿no?
exacto. Hay algo en términos de planificación territorial que se podría hacer también, porque a la hora, por ejemplo, de mirar la distribución porcentual de la comunidad migrante residente en nuestro país, uno se da cuenta de que hay una muy alta proporción en la región metropolitana, que en todo caso igual tiene mayor capacidad de absorción que regiones y ciudades más chicas, ¿no? Pero te quería preguntar por eso, porque claro, como por ejemplo, muchos ingresos ocurren por la región de Antofagasta, ahí hay un porcentaje importante de la población concentrada, a su vez la región metropolitana, y hay otras que prácticamente no tienen. Entonces, ¿cómo ves ese factor, ¿no? de la Eso, distribución interna de eso, la comunidad migrante? eso es fundamental. Eso, yo creo que el gran problema que ha habido y esta situación que se da de concentración, ahora disminuyó un poco Parinacota, que antes estaba más concentrada, pero eso es una cuestión que incluso lo venimos viendo desde las asociaciones de migrantes de la época de la pandemia, cuando se generaba inmovilidad, y es que hay sectores en donde se necesita y podría ser sumamente útil la migración, y que están un poco abandonados. Yo creo que más hacia el sur eh, también serían más necesarios. Eso implica un estudio que yo no sé si el servicio lo está haciendo, pero que sería fundamental, y orientar a la gente, darle la posibilidad. Hay que tener en cuenta que la gente que migra en general viene a trabajar, por tanto, si uno le le informa de que hay ciertas demandas de trabajo en ciertos sectores, se van a desplazar. El problema de la concentración en Santiago antes tenía mucho que ver porque el Departamento de Extranjería y Migración estaba en Santiago y no habían muchas oficinas, digamos, había oficinas pero no eran directamente del departamento, por tanto la concentración de los trámites se hacían en Santiago. Hoy está mucho más descentralizado, entonces es mucho más necesario de que justamente esté esa información, pero esa información no la tiene la migración que llega. Mm. Eh, Es y que, eso es una realidad. claro, porque llegan Y a lo obvio, ¿no? O sea, si, porque además me imagino que se produce como una bola que va creciendo, ¿no? Porque, claro, si la mayoría de las personas están establecidas en Santiago, ya a su vez promueven que lleguen sus familiares o gente cercana, es evidente que van a llegar a los mismos lugares donde ya están los que estaban antes. obvio, obvio, Mm. obvio, es así. Pero falta esa información. Y yo estoy seguro, porque la experiencia que nosotros hemos tenido con este con asociaciones en el sur, que la gente que llega justamente, y lo vimos cuando había toda la presión que había en Iquique y todo lo demás, la gente que estaba desplazándose y que estaba llegando, yo que sé, a Valdivia, a la zona de los lagos y todo lo demás, no tenían esa misma presión, y por otro lado, esas zonas necesitaban mano de obra y tenían la capacidad también para acogerlos en mejores condiciones y con menos presión, digamos. Entonces yo creo que ahí hay cuestiones que hay que ver. ¿Por qué? Porque en definitiva ahí está el futuro. El futuro no está en generar elementos de exclusión, el futuro no está en generar una masa de población en situación de irregular y sin derechos, sino que está justamente en cómo se genera el potencial como agente de cambio que tiene la migración, y que muchas veces en los discursos no lo vemos, pero que existe como tal, cómo eso le damos curso para que beneficie al conjunto de la sociedad. Ujú. Bueno, el informe sobre la migración en nuestro país lo pueden encontrar, por supuesto, en nuestro diario electrónico. Ahí hay un artículo sobre el tema que a su vez linkea, disculpen que lo diga con un anglicismo, enlaza con en la web del Servicio Nacional de Migraciones, donde usted también puede encontrar este
informe cuyo título es em, Estimación de personas extranjeras residentes habituales en Chile 2023. Indudablemente este es un insumo para tener mejores y más sabias políticas públicas en esta materia. Hemos conversado con Eduardo Cardosa. Eduardo, como siempre, muchas gracias por tu gentileza con nuestro medio de comunicación y te deseamos un muy buen 2025. Igual para ustedes y para todo el equipo de la radio, y sobre el informe, un detallecito que es importante tenerlo en cuenta: con las políticas más restrictivas que han habido del 2018 hasta hoy, la migración irregular no ha disminuido, sino que ha crecido. Creo que para disminuir la migración irregular hay que tener otras políticas que las que se están avisorando hasta hoy. Y no son justamente de políticas represivas, sino de políticas permanentes para evitar que la irregularidad se perpetúe. Y eso implica políticas permanentes de regularidad de las personas. Gracias, No, Eduardo. Sí. campañas grandes. Así que muchas gracias y que tengan un muy buen 2025 todos ustedes. Gracias a ti, Eduardo. Que estés muy bien. Bueno, ahí está Eduardo Cardosa ayudándonos a ponderar este estudio con los antecedentes que nos va entregando y que, bueno, como decimos, siempre es muy importante que el Estado desarrolle estudios adecuados para poder implementar con la mayor precisión y asertividad posible sus políticas. Son las 8:32, un breve alto y a la vuelta nuestro panel de conversación.